Hechos capítulo 5, versículo 34 en adelante. Hechos capítulo 5, versículo 34 en adelante. Vamos a estar allí meditando en la palabra del Señor. Cristo vive. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura a la eterna y gloriosa palabra del Señor como es lícito delante de su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Esto es palabra del Señor. Cierre sus ojos y oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Dios, por la lectura de tu palabra viva, eficaz, tu palabra que tanto bien hace a nuestras vidas cada vez que abrimos este libro para meditar en él, para darle lectura, Señor. Algo ocurre en nuestro corazón, algo pasa en el ambiente, Señor, por cuanto tu palabra está llena de poder, tu palabra es viva y eficaz para nuestras vidas. Yo te ruego en esta hora que tú nos puedas hablar, que use mi vida solamente como un canal de bendición para cada uno de nosotros, Señor, para que seamos ministrados, para que seamos bendecidos, para que seamos fortalecidos por el poder de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Dios mío. Saca todo espíritu de distracción, de indiferencia, y que todos con mansedumbre podamos recibir tu palabra. Usa mi vida solamente como ese puente de bendición para que todos seamos bendecidos con esa bendición que viene del cielo, la cual es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Este es realmente un libro maravilloso. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el hombre que pasó de ser un médico, conocido como el médico amado, y de ahí pasar a ser un misionero, un hombre del Señor, un colaborador, acompañante de Pablo. Y podemos tener certeza de esto cuando vemos, por ejemplo, en el capítulo 21, versículo 17, en el capítulo 27, versículo 1, de igual manera, que Lucas relata la historia en primera persona, incluyéndose. Ya en aquellos viajes de tremendas travesías que estaba realizando junto al apóstol Pablo y otros colaboradores, cuando iban yendo de un lugar a otro en embarcaciones o caminando o a través de los diferentes medios antiguos por los cuales podían movilizarse en aquellos días. La escritura de este libro data aproximadamente del año 62 al 64 después de Cristo. En la misma época en que curiosamente se desata lo que es la gran persecución del emperador Nerón, que en esos días en Roma históricamente se cuenta que hubo un tremendo incendio allí prácticamente en la parte central del Imperio Romano, y este incendio hubo serias sospechas de que fue provocado por el mismo Nerón, porque no fueron afectadas las propiedades de Nerón ni la de su mejor amigo.
Entonces comenzaron a sospechar del emperador y el emperador tuvo que buscar una especie de chivo expiatorio para ver a quién echarle la culpa. Y los escogidos fueron los cristianos, siendo acusados de haber provocado aquel incendio y siendo acusados de criminales, de malhechores, de hacer cosas malas en medio de la sociedad. Una persecución muy grande que se levantó en aquellos días por parte del emperador Nerón, y es una de las situaciones en las cuales un hombre de Dios como Lucas es motivado a poder escribir esta carta. En esta época, entre el 62 y 64 después de Cristo, el mismo apóstol Pablo ya estaba preso. Estaba encarcelado en Roma. Y cuando muchos le habían abandonado, cuando por ejemplo un Demas le había desamparado amando más a este mundo, cuando otros no estaban, en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11, que por cierto es la última carta del apóstol Pablo, antes de su muerte, antes de su partida, él ahí maravillosamente podía decir: solo Lucas está conmigo. Hasta las finales, hasta las últimas consecuencias, allí siendo compañero de este insigne hombre de Dios que fue el apóstol Pablo. Entonces, bajo estas circunstancias, el libro de los Hechos se escribe principalmente con dos propósitos. Primero, es un propósito legal, porque en aquella época en que se intentaba acusar de delitos a los cristianos, Lucas quiere demostrar que los cristianos desde sus comienzos, desde los inicios de la iglesia, siempre fueron hallados inocentes ante las autoridades. Y eso lo podemos leer claramente en las páginas de este libro, por ejemplo, cuando se habla de autoridades como un Sergio Paulo, procónsul ahí en los alrededores de Chipre. Entonces, un hombre que encima de eso se convirtió al cristianismo dentro de los inicios de los primeros viajes misioneros de Pablo junto con Bernabé. Cuando vemos el caso de un Galión, cuando vemos el caso del secretario de Éfeso, de Claudio, de Festo, siempre que los cristianos quedaron acusados o que los cristianos quedaron expuestos ante ellos como autoridades romanas, siempre ellos los hallaron como personas que hacían todo lo contrario, que hacían el bien. Personas que aportaban a la sociedad, personas que solamente andaban predicando el evangelio, hablando de Cristo, y juntamente con eso siendo respaldados por poderosas señales que hacían mucho bien a la humanidad en aquellos días. Entonces, lo que Lucas va recopilando son apoyos legales, ya que históricamente se levantaron en aquellos días abogados como Tertuliano o como Justino, que abogaron por los cristianos, y esta documentación del libro de los Hechos sirvió como una evidencia de defensa para todos los acusadores que habían en contra de los cristianos, para todos los detractores que habían en aquellos días. Entonces también esto data de un segundo propósito, que es un propósito apologético. Porque Lucas, usted puede ir viendo, si usted toma esto como tarea para la casa y va leyendo este libro bajo estas perspectivas, usted va a ir viendo que la apologética que presenta Lucas es viendo la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Y que simplemente él expone que todo lo que anunciaba el judaísmo, es decir, todo lo que anunciaban las escrituras en el Antiguo Testamento, eran la profecía y estaban viendo el cumplimiento ante sus ojos a través del trato de la gracia, a través del mensaje de Cristo, a través del mensaje apostólico en el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bajo este punto de vista, podemos ver en los capítulos 4 y 5 que Lucas hace relato, dentro de sus argumentos presenta también acontecimientos en que los apóstoles, miren, recién estaban predicando, recién había ocurrido lo que es el gran y glorioso acontecimiento de Pentecostés, y que por cierto el Señor les había dicho antes de partir en su ascensión. Les había dicho en el capítulo 1, versículo 4, no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En otras palabras, les estaba diciendo: no hagan nada, no prediquen, no testifiquen, no hagan absolutamente nada hasta que reciban la promesa.
Y esto trae el porqué que aparece en el versículo 8, diciéndole el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no hay testigo sin poder. Y aquella palabra testigo, que en el griego es martus, de donde también se deriva la palabra mártir, nos deja más en hincapié que no puede haber un mártir, que no puede haber un cristiano que soporte la prueba, que no puede haber un cristiano que soporte la tentación, no puede haber un cristiano que soporte el martirio, que soporte las persecuciones, a menos que sea lleno del Espíritu Santo. Por eso lo que se necesita urgentemente, lo que se necesitó en la iglesia primitiva, lo que se necesitó en la iglesia de todas las edades y lo que se sigue necesitando hoy, es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. No es gente religiosa, no es gente muerta dentro de las congregaciones, sino lo que se necesita urgentemente es que seamos cristianos, es que seamos ministros, es que seamos coristas, es que seamos feligreses, cualquiera sea la posición, pero todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo, cosa de que cuando venga la prueba, la tentación, la tribulación, nosotros estemos preparados, pero no por nuestras propias fuerzas, no por nuestra propia inteligencia, no por nuestro propio ánimo, sino que estemos preparados por la fuerza sobrenatural que viene del cielo, que es el poder glorioso del Espíritu Santo, que hace la diferencia en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en este contexto podemos ver aquello que luego de esa experiencia gloriosa, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos andaban predicando. Y podemos ver desde el capítulo 4, versículo 1 al 22, cómo Pedro y Juan son echados a la cárcel. Es decir, ya cumpliéndose lo que les había dicho el Señor Jesucristo, lo que les había advertido de que serían perseguidos. Y esto a pesar de que, mire, ellos no podían ser acusados de un robo, ellos no podían ser acusados de un asesinato, ellos no podían ser acusados de ningún delito, sino que lo que habían hecho es a través del poder de Dios. Cuando había un hombre cojo que lo sentaban allí a la puerta de la Hermosa, este tenía más de 40 años, era un hombre que siempre había estado allí limosnando a la puerta de la Hermosa siendo cojo, y cuando pasaron los apóstoles Pedro y Juan, él los quedó mirando, esperando recibir una moneda, esperando recibir una ayuda económica. Sin embargo, las palabras de Pedro y Juan fueron: levántate, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenían? Ellos no tenían maldad, ellos no tenían malas intenciones, ellos no tenían intereses personales para andar trasquilando al pueblo, sino que todo lo contrario, a través del poder de Dios, eso es lo que tenían para dar. Tenían amor, tenían misericordia, tenían compasión, tenían la unción del Espíritu Santo para andar haciendo el bien por toda la humanidad, siendo respaldado por poderosas señales. Entonces, en base a eso, y tras esto, una poderosa predicación de Pedro ahí en el pórtico de Salomón, donde más de 5,000 personas se convirtieron a Cristo. Oiga, había un poder extraordinario en ellos. Por eso era el poder del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros cuando predicamos tenemos que andar guerreando para que pase un alma, y le tenemos que andar haciendo prácticamente la psicología, haciéndole el conteo hasta 10 para que pase un alma. No, en ese tiempo estaban tan llenos del poder de Dios que la gente corría a los pies de Cristo, corría para reconocer a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, ante esto, claro, las autoridades, sobre todo las autoridades religiosas que habían en aquellos días, Anás y Caifás, que se parecen a varios líderes evangélicos que yo conozco, ellos se llenaron de celo por esta expectación. Se llenaron de celo por poder ver este carisma, este arrastre, como diríamos en el buen chileno, por poder ver ese poder de convocatoria que estaba a través de los apóstoles, de manera que ellos los comenzaron a apresar, los comenzaron a hacer comparecer ante las autoridades.
Pero dice la palabra del Señor en el versículo 13 que en esos momentos, puesto que estaban llenos del Espíritu Santo, ellos presentaron con gran defensa. Dice la palabra del Señor que presentaron su fe, defendieron su fe con gran denuedo. O sea, no eran predicadores titubeantes, no eran predicadores que estuvieran allí temblorosos ante las autoridades. Hoy en día puede venir un carabinero a quizás estorbarnos un poco la predicación del evangelio y prácticamente salimos arrancando, nos llenamos de miedo, hacemos los tremendos escándalos por las redes sociales. Estos no, estos mantenían la calma, estos se mantenían certeros y solamente se limitaban no a pelear, no a discutir, no a arremeter en contra de las autoridades, sino que con más poder ellos con gran denuedo tan solamente seguían predicando el evangelio, haciendo apología y presentando con denuedo la palabra del Señor. Ya había una gran señal que los respaldaba. Si estos estaban hablando, estaban defendiendo la fe, y el cojo estaba allí paradito. Yo creo que le decía, miren, si es verdad, mírenme, yo era cojo y ahora estoy saltando, yo era cojo y ahora puedo caminar, puedo correr. Ellos estaban viendo la gloria de Dios ante sus ojos, pero estaban ciegos, estaban cegados, no querían aceptar este poder maravilloso que venía del Señor. Entonces, ellos, viendo que no podían acusarle, dice la palabra del Señor, que los amenazaron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Pero ellos mostraban aún más convicción cuando en el capítulo 4, versículo 19, le dicen: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Qué habían visto y oído? Habían visto el poder de Jesucristo en su ministerio, habían oído las enseñanzas de Jesucristo y estaban tan llenos de esa enseñanza, de esas señales y del poder que les otorgaba el Espíritu Santo, que por supuesto no se podían quedar callados. Aunque se levantaran, aunque presentaran obstáculos, aunque hubieran persecuciones, ellos seguirían predicando, ellos seguirían anunciando, ellos seguirían llevando la obra de Dios en medio del pueblo. Entonces, no hallando de qué acusarles, les soltaron. Ahora, después en el capítulo 5, tomando en cuenta desde el versículo 17 al 33, una vez más, ellos ¿qué estaban haciendo? Estaban predicando, estaban haciendo la obra del Señor y una vez más fueron encarcelados. Pero mire lo maravilloso, dice allí la palabra del Señor que un ángel del cielo se les presentó y les abrió la puerta de la cárcel para que ellos pudieran salir bajo la orden. Mire, ustedes tan solamente vayan, párense en el templo y sigan enseñando, sigan predicando. Después los alguaciles, los carceleros estaban preguntándose: ¿y dónde están estos? ¿Y cómo se escaparon? Si está aquí todo cerrado, están todas las cerraduras intactas, ¿qué pasó con esto? Y de repente les dan la información de que estaban predicando en el templo y no lo podían entender, no lo podían comprender. Es porque eran esas las señales maravillosas, los milagros poderosos que iban aconteciendo mientras ellos se limitaban a tan solamente a hacer la obra del Señor. Entonces las autoridades, llevándose esta gran sorpresa, los regañaron nuevamente ante el concilio. Y ellos seguían mostrando su gran convicción, diciendo nuevamente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les presentaban el evangelio y seguían anunciándole las verdades de Jesucristo, de manera que el versículo 33, anterior a lo que dimos lectura, dice que ellos, oyendo, se enfurecían. No resistían la palabra, no resistían la sabiduría, no resistían el denuedo que había en ellos y querían matarlos tras esa furia. Querían puro extirparlo, querían puro acabar con ellos. Pero aquí, en el versículo 34, en lo que dimos lectura, aparece un aliado, un aparente aliado inesperado. Yo creo que era la persona que menos esperaban que pudiera hablar y que pudiera hablar lo consiguiente que venía en esta instancia. Entonces hablamos de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Él era un fariseo.
pero no era cualquier fariseo. Sabemos que la secta de los fariseos era una secta muy celosa, más que de la ley, más que de la palabra de Dios, era muy celosa de sus propias tradiciones, que eran las añadiduras de la ley, las tradiciones de los ancianos. Era lo que en resumen caracterizaba a esta secta de los fariseos. Ahora bien, Gamaliel era el fariseo más influyente. Era el fariseo más respetado de aquel tiempo. El versículo 34 dice que era venerado de todos. Esa palabra venerado quiere decir que era honrado de todo el pueblo. Se dice que los rabinos posteriores le ensalzaban por la devoción que él tenía, por el conocimiento que él tenía, y el título que le dieron históricamente a Gamaliel no era un simple rabí. No era un simple rabino, que significa mi gran maestro. No, este tenía un título superior que era Rabán. Rabán era un título muy superior que significa nuestro maestro, que incluso todos los rabís lo declaraban como su maestro. Le llamaban también, luego de su muerte, le llamaban la hermosura de la ley. Y cuando murió, había un dicho que históricamente decía: desde que ha muerto Rabán Gamaliel, ya no se respeta la ley, y la pureza y la abstinencia murieron con él. O sea, fíjese, esta secta de los fariseos, ese nivel de respeto, ese nivel de devoción le tenían a este hombre. Más tarde Pablo, cuando él presenta su testimonio, Pablo, que también era conocido como fariseo de fariseos, o sea, la posición que tenía Pablo dentro de esta secta antes de conocer a Cristo no era menor. ¿Y qué es lo que presenta Pablo dentro de sus credenciales, dentro del testimonio que él daba? De que él había sido instruido a los pies de este maestro, que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, aparte de todo esto, podemos ver en esta escena, en estas palabras, que vemos a un hombre sabio, que vemos a un hombre que no solamente tenía la cabeza llena de conocimiento, que eso existen por todos lados. Hay gente que puede tener la cabeza llena de conocimiento, pero no sabe razonar. No sabe lo que es tener sabiduría. Aquí vemos un hombre que sabe razonar. Por eso de la forma que he titulado este mensaje es el razonamiento de Gamaliel. El razonamiento de Gamaliel. Porque él supo pensar. Él supo juzgar en ese momento. Él supo poder mirar esta situación de una buena manera para poder llegar a una buena conclusión. Aparte, juntamente con esto, fue conocido como un hombre amable y mucho más tolerante que sus compañeros, que eran celosos del judaísmo. Entonces, podemos ver en lo posterior que cuando Juan y Pedro estaban encarcelados, él pide que los saquen de la cárcel y que los llevaran allí donde se estaba realizando esta reunión. Y es allí donde comienza a expresar su razonamiento sobre ellos. Cuando empieza a expresar sus sentimientos, la conclusión a la cual él había llegado. Entonces, su razonamiento comienza en que aquellos religiosos miraran por sí mismos. Mirad por vosotros mismos. Es decir, lo que les va a decir equivale a su propio bien. Tengan cuidado. O sea, les va a poner una precaución a los religiosos por su propio bien. Y este hombre, como era sabio, como sabía hablar, como sabía cómo poder presentar una defensa, cómo poder presentar una tesis, podemos ver que expone dos ejemplos. Dos ejemplos que contan de personajes históricos que hubieron en ciertas fechas. El primero era Teudas. Y decía que este Teudas, él se levantó diciendo ser alguien. ¿Usted conoce a esos? Esos que siempre se andan levantando en medio de la sociedad, en medio de las congregaciones, diciendo ser alguien. Y en realidad, al juzgar por sus vidas, al juzgar por su testimonio, al juzgar por sus hechos, resultan no ser nada, no ser nadie.
Porque siempre el que realmente es algo delante de Dios, el que realmente tiene un propósito de Dios en su vida, va a andar calladito, va a esperar su tiempo, no tiene que meter ruido, no tiene que tocar trompeta, no tiene que hacer publicaciones, no tiene que andar promoviéndose, no tiene que andar promocionándose, no tiene que andar adelantándose a los tiempos, sino que esa persona sabrá esperar en el tiempo de Dios, sabrá esperar en el momento oportuno, será una persona que esperará el momento oportuno para que se cumpla la misión que Dios le ha dado en esta tierra. Pero este Teudas se levantó diciendo ser alguien. Y mire, cuando están los autos levantados, siempre hay incautos que los sigan. Siempre hay gente, esa gente simple, esa gente que no razona, esa gente que no mide. Ya lo siguieron nada más ni nada menos que 400 personas. O sea, una iglesia de 400 personas, o sea, no menor. Mucha gente lo siguió a pesar de que aquí se presenta la tesis de que no se levantó bajo un mover genuino de Dios, sino que fue cosa de tiempo para que Teudas fuera muerto y esas 400 personas quedaran todas dispersadas. Es decir, un consejo, un mover, una secta que no pudo permanecer. Porque cuando algo es sectario, cuando algo no nace del corazón de Dios, cuando algo nace tan solamente de ambiciones de los hombres, eso no va a permanecer, eso no va a prosperar, eso no va a emerger. Porque cuando alguien se autolevanta, es cosa de tiempo para que Dios mismo lo abata, para que Dios mismo lo humille. Porque es la regla bíblica: al que se humilla, a ese Dios lo exalta. Al que sabe esperar su tiempo, al que sabe ponerse en su lugar, al que no tiene un mayor concepto de sí que el que debe tener, a ese Dios lo levanta, a ese Dios lo exalta, con ese Dios hace cosas grandes y cosas maravillosas. Y después se levantó otro similar, dice Gamaliel, Judas, no el Iscariote, el Galileo. Y da el detalle de que cuando se levantó arrastró a mucho pueblo. Entonces, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, también tenía arrastre. Cuando alguien tiene arrastre es porque tiene carisma. ¿Sí? Oiga, Judas el Galileo y Teudas tienen que haber sido varones muy simpáticos. ¿Sí? Si hubieran sido un par de caldo de chancho, nadie lo hubiera pescado. Si hubieran sido un par de collar de melones, nadie lo hubiera seguido. Estos tenían carisma. Estos tenían poder de convocatoria, estos tenían arrastre, estos si se ponían a predicar en una plaza, la gente venía. Y dice así que arrastraron a mucho pueblo. Pero fue cosa de tiempo también de que Judas el Galileo pereció y todos los demás fueron dispersados a nada. Entonces aquí, mire, este razonamiento de Gamaliel se dirige a Dios, se dirige a poner su mirada en Dios, se dirige a pensar en Dios, diciendo: mire, si este consejo de los apóstoles, Pedro y Juan, es de los hombres, mire, igual que Judas el Galileo, igual que Teudas, se desvanecerá. Pero si es de, esa palabra de, en el griego es que significa procedente. Es decir, él está diciendo, si esto es procedente de Dios, si este consejo, y él lo dice porque su razonamiento, él veía el poder que fluía a través de estos hombres, él veía las señales. Por eso él se atreve a decir que esto puede ser procedente de Dios. Entonces le dice, si esto procede de Dios, ustedes no lo van a poder destruir. Es la advertencia que le pone, no lo van a poder destruir. Y les dice, ustedes tan solamente en ese intento se van a hallar luchando en contra de Dios. Aquella palabra luchar en el griego es seomajos, que significa oponerse a la deidad. O sea, religiosos en gran manera, pero oponiéndose a Dios.
peleando, luchando en contra de Dios. Y nadie le puede ganar a Dios. Nadie le puede ganar al gigante de los gigantes. Nadie le puede ganar al Dios todopoderoso, al creador de todo el universo, al Rey de reyes y Señor de señores, al alfa, la omega, el principio y el fin. Nadie le puede ganar. Esto es como lo que pasó con Saulo. Más tarde, ¿cierto? Siendo un perseguidor de la iglesia. Y cuando este bendito Señor lo tira en el camino, cuando le resplandece a través de una luz, lo primero que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, luchar con Dios es irse a pérdida. Luchar con Dios, no hay ni siquiera un 1% de probabilidad de poder ganar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ese es el razonamiento que les pone. Mire, ustedes no los molesten, no peleen contra ellos, porque si este consejo es de los hombres, se desvanecerá como los otros. Pero si es de Dios, ustedes se hallarán luchando en contra de Dios. Entonces mire, este razonamiento de Gamaliel serviría para que, en el contexto que decíamos al principio, cuando las autoridades romanas se estaban levantando en contra de los cristianos, todos estos argumentos servirían para que ellos pensaran bien lo que iban a hacer, para que ellos pensaran bien de los ataques que querían presentar en contra de los cristianos. Entonces, a pesar de eso, vemos que de aquella época del 70 y tanto en adelante, se desatan las grandes persecuciones. La persecución de Nerón, la persecución de Domiciano, la persecución de Marco Aurelio, que se levantaron fuertemente en contra de los cristianos. Donde Nerón era uno que los torturaba, los castigaba, los encarcelaba y los ejecutaba a través de crucifixión, a través de decapitamiento, de diferentes formas. Ver emperadores crueles como Marco Aurelio, que envolvían a los cristianos de pieles de animales y allí los tiraban a las bestias para ser devorados, es decir, hacer los espectáculos de la gente sádica de Roma. Allí en los circos romanos, donde era derramada su sangre, allí en los circos romanos, donde se derramaba la sangre de los cristianos, donde ocurrieron cosas tan graves, cosas tan cruentas, cosas tan horrendas en contra de aquellos que servían a Dios. En esta historia podemos ver que los mismos apóstoles murieron de una manera mártir. Pedro fue crucificado cabeza abajo y quemado vivo. Andrés fue crucificado por 3 días y muerto de esa manera. Pablo fue decapitado. Jacobo fue atravesado de espada. Es decir, todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron de una manera mártir. Pero pudieron matar a muchos cristianos. Pudieron matar a los apóstoles. Pero ¿sabe lo que ellos no pudieron hacer? Matar el evangelio. Ellos no pudieron matar el cristianismo. Ellos no pudieron matar el avance de la palabra. Es decir, ellos podían matar miembros de la iglesia, pero no pudieron hacer desaparecer la iglesia. Porque como lo dijo Gamaliel, este consejo no es de los hombres, este consejo es de Dios. Y estos emperadores, todos estos desgraciados, tan solamente se ponían a pelear en contra de Dios y no iban a ganar. Y aunque encarcelaran a Pablo, a Pedro, a Juan, aunque hicieran lo que quisieran, la palabra de Dios no estaría presa. La palabra de Dios seguiría predicándose. La palabra de Dios seguiría resplandeciendo. La palabra de Dios seguiría anunciándose por todo el mundo para salvar, para sanar, para libertar, para poder llevar las verdades del evangelio ante todas las culturas, ante todos los pueblos que habían en aquel entonces. No lo pudieron hacer desaparecer, porque esta obra es de Dios. Hoy esto lo podemos aplicar de 3 maneras. Sabemos que está la iglesia a nivel general, que la iglesia a nivel general siempre ha sufrido de persecuciones, pero han pasado las edades,
Han pasado la época y la iglesia sigue vigente, la iglesia sigue viva. Y aunque hay muchos apóstatas, todavía hay un remanente fiel que sigue adorando a Dios. Todavía hay un remanente fiel que sigue predicando su palabra. Todavía hay un remanente fiel que sigue ganando almas. Todavía hay un remanente fiel que ama al Señor con todo su corazón. Esto también lo podemos aplicar a nivel de iglesia local. Iglesia local. Esto es una iglesia local. Esto es una iglesia, ya hay muchas iglesias locales, pero hay iglesias levantadas por Dios. Hay iglesias establecidas por Dios, por hombres llamados por Dios. Ya hay un montón de iglesias que solamente son verdaderos clubes, que son verdaderas chacras, que nunca las levantó el Señor y que lamentablemente solo sirven para hacer escarnio del evangelio. Pero todo lo que no es de Dios, todo lo que no es de Dios en algún momento se cae, en algún momento desaparece. Esto también se puede aplicar de manera individual. Dentro de la iglesia del Señor hay trigo y hay cizaña. Dentro de la iglesia del Señor hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Hay cristianos nacidos de nuevo. Hay gente que realmente ha conocido a Dios. Como también lamentablemente hay gente falsa, gente infiltrada dentro de las iglesias. Y esos son por lo general los que no permanecen, los que no siguen. Y los que muchas veces son los mismos que están presentando obstáculos para el evangelio dentro de la iglesia. Pero en medio de todo esto, mire, el razonamiento de Gamaliel pone en advertencia a los religiosos que estaban poniendo obstáculos, ¿cierto? El razonamiento de Gamaliel pone allí una advertencia a los que obstaculizan la obra, incluso gente que dice ser creyente, gente que de pronto puede estar dentro de las congregaciones, pero no son aporte. Muchas veces son los Tobías, los Zambalat, los Gesem, que en vez de aportar para la obra, en vez de prestar sus manos para poder edificar, para poder tomar un ladrillo, para poder tomar la espada, para poder tomar una pala, para poder ser un aporte en la obra del Señor, para ser una persona de bien, para ser una persona colaboradora, están los Tobías, los Zambalat, los Gesem, que están siempre oponiéndose a la labor dentro de la obra del Señor. Y este razonamiento debe provocarle primeramente temor. Temor de que en lo que están haciendo, más que oponerse a un pastor, más que oponerse a un líder, más que oponerse a una iglesia, se están oponiendo a Dios. Están peleando en contra de Dios. Eso también les podría traer un sentimiento de frustración. ¿Por qué? Porque ellos debían darse cuenta de los esfuerzos vanos de obstaculizar lo que es la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos iban a tener dos opciones: o nos unimos a la bendición o se rinden. Porque con Dios no se juega, con Dios no se pelea. Por eso hay gente que debiera rendirse. Hay gente que debiera ser honesta y decir: ¿qué estoy haciendo? No sirve de nada que esté atornillando al revés. No sirve de nada que esté criticando por debajo. No sirve de nada que esté siempre cuestionando. No sirve de nada que esté siempre siendo un obstáculo para la obra. ¿Por qué mejor no me rindo? ¿Por qué mejor no me arrepiento? ¿Por qué mejor no me uno a la bendición para hacer una bendición en medio de la obra? Bendito sea el nombre del Señor. Pero también el razonamiento de Gamaliel nos debe poner en el manifiesto de que cuando se levantan hombres sin realmente ser constituidos por Dios, en cualquier momento se caen. Es así como hemos visto a tantas obras que se caen. Tantos hombres que algún día aparentaron ser de Dios, aparentaron ser hombres de la palabra, aparentaron ser personas que realmente hacían la obra del Señor,
pero poco a poco se desvanecen, poco a poco caen. Pero denle gracias al Señor que en esta hora usted está celebrando 16 años de una obra que no fue levantada por el hombre, de una obra que nació en el corazón de Dios, de una obra que no viene por ambiciones humanas. Y aunque muchas veces el diablo se ha querido levantar, aunque muchas veces hay gente que ha querido obstaculizar la obra, aquí todavía usted puede estar cantando victoria. Aquí todavía podemos estar alabando a Dios, porque Él ha hecho una obra maravillosa en este lugar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Bendito sea su nombre. Por eso el razonamiento de Gamaliel a nosotros también nos debe alentar y hacernos ver de que, mire, una iglesia, un cristiano, aunque esté en la voluntad de Dios, no está exento a pasar por momentos de oposición. No está exento. Oiga, si Pablo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 9, un solo ejemplo, él decía: se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. O sea, ¿cuántos creen que aquí hay una puerta abierta de Dios en este lugar? Una puerta abierta de Dios, como el Señor le dijo a los cristianos de Filadelfia: yo conozco tus obras, yo te conozco. A ustedes, los que son cristianos de Filadelfia, les dice: yo te conozco, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque ha guardado mi palabra. A pesar de que tienes poca fuerza, ha guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Y podían ver una puerta abierta, una puerta grande y eficaz. Pero ¿saben una realidad que no podemos eludir? De que van a haber adversarios, de que van a haber opositores. El Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no podrán prevalecer en contra de la iglesia. Y ese verbo prevalecer indica que las puertas del Hades van a usar sus diferentes medios para atacar a la iglesia, para atacar la obra. Es decir, es algo que no podemos eludir, es algo que no podemos cambiar, es algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta, que este evangelio no es color de rosa. Siempre van a haber traidores, siempre se van a levantar esos que atornillan al revés, siempre se van a levantar aquellos cuestionadores que incluso se han atrevido a cuestionar el llamado de este hombre de Dios que está en este lugar. Pero de pronto hay que mirar, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el hombre de Dios? Lo que está celebrando el hombre de Dios en este día. ¿Y dónde están ellos? Es porque el Señor está con los suyos, es porque el Señor defiende a los suyos, es porque el Señor está con aquellos que se niegan por la causa de Él. Pero ¿qué debemos también tener en cuenta con esto? De que si nosotros estamos en la obra de Dios establecida por Dios, somos nosotros los que tenemos que pelear. ¿Somos nosotros los que tenemos que discutir? ¿Somos nosotros los que tenemos que funar por redes sociales? ¿Somos nosotros que tenemos que caer en ese juego barato de dime y direte allí en el Instagram, en el Facebook? ¿Somos nosotros los que tenemos que defendernos? ¿Somos nosotros los que tenemos que caer al mismo nivel de los Judas Iscariote, al mismo nivel de estos fariseos, al mismo nivel de los Gesén, Sabat, Sanbalat y Tobías? ¿Somos nosotros los que tenemos que rebajarnos? Gamaliel dijo que estos se hallarían peleando en contra de Dios. Por lo tanto, si están peleando en contra de Dios, a Dios no le van a ganar, a Dios no lo van a vencer. Por ende, lo que tiene que hacer su iglesia, solamente seguir adorando a Dios, seguir orando, seguir buscando a Dios, seguir congregándose, seguir haciendo la obra de Dios, seguir ganando almas, seguir al pie del cañón en este lugar. Y estará con nosotros el que es como poderoso gigante para pelear nuestras batallas. Como un profeta llamado Jaasiel le dijo a Josafat en medio de una oposición, le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es Dios el que pelea por su obra, el Dios el que pelea por su iglesia, es Dios el que pelea por sus intereses. Y aunque el diablo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará banderas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, en medio de estos principios, de este razonamiento, ¿qué debemos hacer nosotros? Permanecer.
permanecer tranquilo, permanecer sosegado, pero siempre siguiendo adelante, siempre trabajando en la obra del Señor. En un momento Jesús miraba a los suyos en Lucas capítulo 22 versículo 28 y les dijo: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, en los momentos de tribulación, allí han estado ustedes. Y quizá en este momento podría presentarse el Señor Jesucristo en este lugar, o el siervo de Dios podría decir: aquí están los hombres que han permanecido conmigo en mis pruebas, en mis tribulaciones, han estado a mi lado, me han fortalecido, me han ayudado, han permanecido al pie del cañón. Por lo tanto, es la gente que tiene la moral de poder estar celebrando un año más en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso solamente hay que seguir adelante, no cesar, permanecer siempre. Así como estaba la iglesia, eran atacados, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que ellos no cesaban de predicar el evangelio. Versículo 42, no cesaban de predicar a Cristo. La iglesia no debe cesar, sabiendo que hay una gran necesidad allá afuera. Nosotros no tenemos por qué ponerle atención a los que presentan obstáculos, sino que solamente ir a los necesitados, ir a los quebrantados de corazón, ir a predicar el evangelio a los pobres, seguir haciendo la obra del Señor en esta tierra. Porque ellos, así como permanecían, seguían también influenciando sobre la sociedad judía. De manera que podemos ver que el libro de los Hechos siempre va dando testimonio de que la palabra de Dios crecía, de que el evangelio era expandido. Es decir, aunque se levantaron los 1000 diablos en contra de ellos, ellos seguían predicando, ellos seguían haciendo la obra de Dios. Y por supuesto que esto también demanda compromiso. Porque ¿cuántos creen que esto es de Dios? O sea, demanda permanencia, demanda seguir influenciando, y también demanda compromiso, demanda seguir al pie del cañón, demanda decir: Señor, yo voy a servirte en este lugar. Señor, yo me voy a morir con las botas puestas. Señor, yo quiero seguir adelante, yo quiero seguir al frente, yo quiero seguir siendo un aporte en este lugar. Siempre hay gente que va y viene, pero yo quiero ser de los comprometidos dentro de la obra del Señor. ¿Cuántos quieren ser los comprometidos? Los que pese a cualquier circunstancia, pese a cualquier situación, siempre siguen adelante, siempre siguen apoyando al hombre de Dios, siempre siguen al pie del cañón, siempre van a ser las personas que van a continuar en esta obra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que este razonamiento de Gamaliel sea nuestro aliento para esta hora, sea un motivo para poder perseverar, para poder seguir adelante, para poder saber que aunque se levante el enemigo en contra de esta obra, como en estos 16 años quizás muchas veces se ha levantado, pero como esta obra es de Dios, como esta obra nació en el corazón de Dios en el año 2009, esta obra ha permanecido. ¿Y sabe cuál es la prueba? ¿Sabe cuál es la prueba fehaciente? ¿Sabe cuál es la prueba más innegable de que Dios está en este lugar? De que aquí veo hombres cambiados, hombres transformados, familias que han sido cambiadas por el poder de Dios, matrimonios que han sido transformados por el poder de Dios, drogadictos que han sido cambiados por el poder de Dios. Son el sello de este lugar, son el sello del apostolado del pastor Leonel, son el sello de que el poder de Dios se mueve en este lugar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Póngase de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar en esta hora? ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor? Si usted cree de todo corazón que está en una obra que es de Dios, dele gracias. Levante sus manos, dele gracias. Dígale: Señor, gracias, porque si esta obra ha permanecido es porque tú la has sostenido. Si mi pastor, a pesar de tantas pruebas, sigue en pie, es porque tú lo has sostenido, es porque tú lo has guardado, es porque tú nos has guardado a nosotros. Piense cuántas veces usted ha llegado caído a este lugar y el Señor lo ha levantado. Cuántas veces ha llegado enfermo y el Señor lo ha sanado. Cuántas veces ha llegado débil y el Señor lo ha fortalecido.
¿Cuántas veces ha llegado caído y el Señor lo ha restaurado? Son las pruebas de que Dios está en este lugar. Es su presencia la que pone el sello de Dios en este lugar. Por eso he predicado esta palabra. Me costó predicar, ya que he estado con un resfriado que ha afectado mis pulmones y mi garganta. Pero he predicado esta palabra con todo mi corazón. Y vamos a orar en esta hora. Vamos a clamar a Dios, creyendo que Dios puede bendecir, que Dios puede ministrar en esta hora. Que si hay alguien que en vez de ser en vez de ser una persona que sea un aporte, está haciendo un obstáculo, que se pueda alinear, que se pueda arrepentir, que puedas decir: Señor, yo me quiero unir a la bendición. Señor, yo quiero ser una bendición, yo quiero ser un aporte en este lugar. Que si hay personas que han estado allí débiles, que no han servido al Señor como podrían hacerlo, decirle: Señor, yo quiero servirte, yo quiero serte fiel hasta el final. Padre, en el